Este ejercicio de optimización de funciones en dos variables es el que está en el PPT que les envié, la diapositiva 17, perdón. Y dice, suponga que la producción de cierta mercancía requiere de X horas máquina e Y horas hombre, ambas en decenas de unidades. Ese es un detalle no menor. El costo de producción en cientos de dólares está dado por la función que pueden ver acá. Nos piden determinar el número de horas máquina y el número de horas hombre necesarias para producir la mercancía al costo mínimo. Y además nos piden calcular el costo mínimo. Bien. Detalles que hay que tener en consideración. Si nos piden el costo mínimo, debemos encontrar un mínimo local. Ese es un punto a considerar bastante importante. Y lo primero que se debe hacer en este tipo de ejercicios es encontrar la primera derivada y la segunda derivada. ¿Pero con respecto a qué? Primero, vamos a derivar la función con respecto a x. C de x y. Y luego tenemos que encontrar c de x. Derivar la función con respecto a x y la segunda derivada también con respecto a x. Entonces, lo primero, c de x sería, primer término, 3 por 2, 6x cuadrado, menos, derivamos con respecto a x, queda 6y, y el resto son dos valores constantes, por lo tanto, sus derivadas son 0. Luego, derivamos la función con respecto a y. Y sería, primer término se debe considerar una constante, por lo tanto su derivada es 0. Segundo término, su derivada con respecto a y sería menos 6x más 2y más la derivada de 500, que es una constante, 0. Luego, segunda derivada, c de x de x, y, derivamos nuevamente con respecto a x, 12x. Este término se considera constante, por lo tanto su derivada es 0. C de y de x, y, derivamos nuevamente la función con respecto a y. Este término se considera constante y la derivada será 2. Otra derivada importante que debemos determinar es c de x, y. De x, y. ¿Qué quiere decir eso? Que a c de x, que esta derivada de acá, la vamos a derivar con respecto a y. Y si derivamos esta función con respecto a y, el 6x cuadrado se considera constante y la derivada de menos 6y corresponde a menos 6. Ahora, analizamos las segundas derivadas y nos damos cuenta de algunos detalles. Por ejemplo, este término queda en función de x. Eso nos obliga a sacar primero los puntos críticos antes de analizar los deltas. Entonces, este que fue el primer paso de sacar la primera y segunda derivada, ahora hacemos el segundo paso. Y para sacar los puntos críticos, lo que tenemos que hacer es tomar la derivada de la función con respecto a x e igualar a 0. Y tomar la derivada con respecto a y e igualar a 0.
Entonces, ¿qué obtenemos de esto? C de x, y va a ser igual a 6x cuadrado menos 6y igual a 0. Por este lado, C de x, y va a ser igual a menos 6x más 2y, y esto se iguala a 0. De esta expresión obtenemos que 6x cuadrado va a ser igual a 6y. ¿Por qué? Porque este valor debemos despejarlo. Por lo tanto, sumamos 6y a ambos lados y así nos deshacemos de este 6y a este lado de la igualdad. Al tener esto, dividimos por 6 a ambos lados y tenemos que x cuadrado es igual a y. Esa es la primera igualdad importante que tenemos. Luego, tomamos la derivada de la función con respecto a y. Menos 6x más 2y se iguala a 0. Luego, menos 6x va a ser igual a menos 2y. Pero como hay un signo menos a ambos lados, podemos obviarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el caso de haber menos menos, podemos multiplicar a ambos lados por menos 1 y ahí desaparece el signo, ¿sí? Queda 6x igual a 2y. Ese 2 pasa dividiendo, por lo tanto queda y igual a 3x. Y esta es otra igualdad importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos la relación que hay entre x e y. Y acá, entre x e y. Por lo tanto, podríamos igualar ambas ecuaciones. Si y es igual a x cuadrado, e y es igual a 3x, x cuadrado va a ser igual a 3x. Ahora tenemos que encontrar los valores de x que satisfacen esta igualdad, pero para esto, primero, x cuadrado menos 3x lo igualamos a 0. Debemos saber qué valores puede tomar x. ¿Para qué? Para encontrar el valor crítico o los valores críticos. No lo tenemos claro aún. Si al ver que es un x cuadrado, vamos a obtener dos valores para x. Entonces factorizamos. X multiplicado por x menos 3, esto es igual a 0. De esto se puede desprender que, para que se cumpla esta igualdad, x puede tomar el valor 0, porque 0, por lo que está dentro del paréntesis, sería 0 y se cumple la igualdad. Y en este caso, para que lo que está dentro del paréntesis sea 0, ese x debe tomar el valor 3. Por lo tanto, tenemos dos valores posibles. X vale 0 o x vale 3. Si x es igual a 0, reemplazando en cualquiera de esas dos ecuaciones, tenemos que y es igual a 0. Si x es igual a 3, y va a ser 3 por 3, 9. Y si reemplazo acá es lo mismo. 3 elevado a 2, 9. Entonces el primer punto crítico, 0,0. El segundo punto crítico, 3,9. Y estos son los valores que tenemos que
analizar. Vamos a dejar reservados estos dos puntos porque ahora tenemos que analizar los delta. Y para esto primero voy a borrar. Si solo tuviésemos un valor de x, determinaríamos solamente un delta. Para determinarlo, ¿cómo se calcula? Corresponde a cxx por cx, no, y, uy, ahí sí, y menos c de x y al cuadrado. Para aquellos que pensaban que no habíamos utilizado el c de x y, lo vamos a utilizar ahora para la determinación de los delta. Como hay dos valores críticos de x, vamos a determinar, bueno, no solo dos valores críticos de x, sino que dos puntos críticos. Vamos a determinar un delta 1 y un delta 2. El delta 1 corresponde a cuando x vale 0 y el y vale 0. Y el delta 2 cuando x vale 3 e y vale 9. Y si recordamos, el c de xx era 12x por c de y el c de y valía 2. Esos son los valores que determinamos. Menos c de xy, que aún sobrevive por ahí el valor, era menos 6, ¿cierto? Esto va al cuadrado. Ahora, si x vale 0, todo este término es 0. 12 por 0 es 0, 0 por 2, 0, menos 6 negativo al cuadrado es 36. Eso es cuando x vale 0. Cuando x vale 3, sería 12 por 3 por 2, menos 6 al cuadrado. 12 por 3 es 36, por 2, 72. Y esto es igual a 36 positivo. Una vez que llegamos a este punto, tenemos que analizar los datos obtenidos. Y con el punto crítico número 1, sabemos que cuando x vale 0, la primera derivada con respecto a x, perdón, la segunda, también es 0. Y si la segunda derivada con respecto a x es 0 y el delta es negativo, estamos frente a un punto silla. Y en el caso del punto crítico 2, si analizamos, la segunda derivada con respecto a x sería 12 por 3, 36, es un valor positivo. Y además el delta es 36. Por lo tanto, esto nos indica que estamos frente a un mínimo local. Y esto ya es un buen augurio porque nos pedían el costo mínimo. Y si estamos frente a un mínimo local, estamos bastante bien. Ahora, ¿qué significa esto que nosotros encontramos? Primero, que de estos dos delta que analizamos, de las dos derivadas que analizamos, sabemos que corresponde a un mínimo local. ¿Cuándo? Cuando x es igual a 3. Y si x es igual a 3, y es igual a 9. Esto se cumple cuando estamos en un mínimo local.
Si nosotros recordamos el enunciado, nos dice que X corresponde al número de horas máquina y el valor de Y corresponde al número de horas hombre, pero ambos en decenas de unidades. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de 30 horas máquina, vamos a poner horas máquina, y 90 horas hombre. Obtuvimos entonces cuál es el punto mínimo. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el costo. Para esto tomamos nuestra función nuevamente, c de x, y igual a, ¿cuál era la función? Acá está, 2x cubo menos 6xy más y cuadrado más 500. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Tomar estos valores y evaluar nuestra función de costo. Por lo tanto, x será 3 e y será 9. Reemplacemos. C de 3,9 va a ser igual a 2 por 3 elevado a 3 menos 6 por 3 por 9 más 9 al cuadrado más 500. 2 por 3 elevado a 3, 3 por 3, 9 por 3, 27 por 2, 54. 18 por 9 es 162 más 81 más 500. Esto es C de 3,9. Y ahora sumamos y restamos. En este caso sería 581 más 54, eso nos da 635 menos 162 y eso nos da 473. Esto corresponde al costo mínimo, pero tal como dice en el enunciado, indica el costo de producción en cientos de dólares. Y 473 multiplicado por 100, porque son cientos de dólares, son 47.300 dólares. Ese es el costo mínimo de la producción.